A sus 18 años, sintió el peso del casco por primera vez. No era solo acero, era una promesa, una losa fría sobre su cabeza rapada que olía a cuero nuevo y a sudor ajeno. Cerraba los ojos y ya no era un panadero de Hamburgo. Era un hombre nuevo. Sus botas, negras como la tinta, crujían sobre la grava impecable del patio del cuartel. Crujían como un disparo seco, y aquel sonido le hizo sentir por primera vez en su vida que no era invisible. Sabía que venían los desfiles, las antorchas encendidas en la noche de noviembre, formando un río de fuego bajo la puerta de Brandeburgo. Las recordaba como una marea rugiente, miles de gargantas escupiendo un mismo nombre, el suyo diluido en la masa. El olor a brea quemada se mezclaba con el alquitrán de los adoquines, y mientras el brazo derecho se alzaba, rígido, hacia un cielo sin estrellas, sintió un escalofrío que no venía del frío. Era la electricidad de pertenecer a algo más grande que la vida misma, algo que le susurraba al oído que él era un elegido, un guardián nieto de los antiguos dioses germanos. Pero entonces llegó Polonia, y el casco ya no olía a cuero nuevo, olía a humedad de fosa y a humo de pino quemado. Vio arder una aldea entera y pensó que el sol se había levantado de madrugada. Pero no era el sol, era el odio. ¿Sabes? Aquel hombre recordaría siempre los ojos de un caballo. No los de un enemigo, no los de un camarada, los ojos de un caballo atrapado en el barro hasta el pecho, resoplando espuma rosa de terror, mientras las cadenas de un tanque pasaban rozando su grupa. Él apuntó con su Mauser. La mirada del animal se clavó en la suya. Había más humanidad en aquel ojo desbocado que en todas las órdenes que llevaba en el bolsillo. Apretó el gatillo, no por crueldad, sino porque el silencio del campo polaco se lo tragaba todo. Y aquel relincho de agonía era un grito demasiado sincero para la guerra que ellos llevaban. Hoy vamos a caminar por ese barro, vamos a rascar bajo la superficie brillante de las hebillas con la calavera y las runas dobles. Esto no es un tratado sobre la guerra. Es el eco de un corazón latiendo dentro de un uniforme negro. Vamos a hablar del olor a la sopa de guisantes en un comedor congelado en el frente ruso, del vaho que escapaba de las bocas de los centinelas en Dachau, confundiéndose con el humo de una chimenea que no paraba nunca. Vamos a sentir el miedo pegajoso en los dedos, ese que descompone el estómago justo antes de apretar el gatillo contra un civil. Vamos a preguntarnos quién era ese hombre, no el monstruo, no la estadística, el hombre, el hijo, el que escribía cartas con tinta violeta junto a una vela, el que silbaba Lili Marlene en la letrina, el que se dormía soñando con los brazos de una mujer y despertaba rodeado de cadáveres congelados. Quizás su historia comienza mucho antes de la guerra. En un callejón lluvioso de Múnich, en 1933, hambriento de futuro. O quizás su historia acaba en un sótano de Berlín en el 45, con una botella de aguardiente casero entre los escombros y el tableteo de las ametralladoras soviéticas, acercándose manzana a manzana. No importa cómo se llame, podría llamarse Klaus, Dieter o Heinrich. Da igual, es el hombre de la mesa de al lado. Es el vecino que ya no sonríe, y es él quien nos va a guiar, a través de sus sentidos, por el verdadero rostro de las SS. Un rostro que se refleja en un charco de sangre sobre el asfalto. Prepárate para escuchar su respiración. Está justo detrás de ti, en la penumbra de la historia. Respira hondo. Ya casi podemos oler la mezcla de pólvora, cuero y crimen. Así comienza el viaje a la noche de un siglo que aún no ha terminado de digerir sus sombras. Capítulo 1. La seducción del abismo imagina el frío. No el frío de un invierno cualquiera, sino el frío del hambre en Alemania en 1932. Un frío que no se iba ni encendiendo todos los periódicos del mundo en la estufa de chapa. Nuestro soldado, al que llamaremos simplemente el hombre, tenía 17 años. Sus dedos, azulados y torpes, amasaban harina aguada en la panadería de su tío. Harina mezclada con serrín a veces, porque el pan era un lujo y el hambre,
una amante fiel que te arañaba el estómago por las noches. El olor de la levadura agria se le quedó impregnado en la memoria como el perfume de la derrota. Veía a su padre volver de la fábrica con la mirada rota. Un veterano del Somme, condecorado con la cruz de hierro, que ahora vendía cordones de zapatos en las esquinas. El hombre no quería ser una sombra con tirantes, quería ser un rayo. Un día, en un callejón adoquinado, escuchó un trueno rítmico. Eran botas. Decenas de botas golpeando el suelo con una disciplina matemática. Se escondió tras una esquina y los vio pasar. Siluetas negras como mirlos de mal agüero, perfectas, hipnóticas. No vestían harapos, vestían dignidad. El brazalete rojo con la esvástica negra recortada en un círculo blanco parecía un sol artificial en la penumbra de la crisis. El hombre sintió una punzada en el pecho. No era envidia, era anhelo, un ansia feroz de dejar de ser nadie. Al principio, ingresar en las SS no era un acto de guerra, era un acto de fe. Era una boda mística con Alemania. Le midieron el cráneo con calibres metálicos. Le hurgaron en el árbol genealógico buscando manchas judías hasta 1800. Le hicieron correr, saltar, desfallecer. Querían ver si era noble, noble como un lobo, porque ellos no se veían como soldados, se veían como una orden caballeresca moderna, una aristocracia de la sangre y la tierra, unida por un juramento que olía a tierra mojada y a noches de Walpurgis. El hombre recuerda la ceremonia de iniciación a medianoche. No había luna, solo el fuego. Las antorchas formaban un círculo de rugidos y chispas. El calor le lamía la cara, pero por dentro tiritaba de emoción. El juramento no era para Hitler. El juramento era para la tribu. Mi honor se llama lealtad, susurró. Y la frase supo en sus labios a hierro y a vino espeso. Le entregaron el puñal ceremonial, un cuchillo de hoja negra grabada con runas. Al sostenerlo, sintió que la historia alemana fluía desde las puntas de sus dedos hasta el centro exacto de su corazón. Era un bautismo, pero en lugar de agua bendita, usaban la promesa del poder absoluto. Fue entonces cuando llegó el uniforme. No puedes entender el magnetismo de las SS sin entender el poder de ese uniforme. Era un traje cortado por el mismísimo diablo. El negro no era un color, era una ausencia, una negación de la luz que absorbía la mirada de los demás. Cuando se lo puso frente al espejo barato de su armario, no se reconoció. Aquel no era el panadero flacucho de manos agrietadas, era un dios oscuro. La guerrera le ceñía el torso como una armadura de tela. La cruz de plata brillaba en la corbata negra como el lucero del alba. Se puso la gorra de plato con la calavera plateada mirando al frente. La calavera, la Totenkopf, le susurraba sin palabras. Le decía que la muerte no era el final, sino un rito de paso. Él era inmortal. Él era el anillo de una cadena que se extendía durante 1000 años. En los desfiles, el sonido te perforaba los huesos. El tamborileo grave preparaba el estómago para la llegada de las voces. Cientos de hombres rapeados cantando a una sola voz. Las letras hablaban de banderas empapadas en sangre y de camposanto. Pero no era triste, era extático, era un orgasmo colectivo. El hombre se sentía mecido por un mar de hombros idénticos. Las suelas de sus botas, tachonadas con clavos de acero, golpeaban el asfalto. Crack, crack, crack. Era el latido de un corazón mecánico que prometía aplastar todo lo débil. Y ser débil en aquella Alemania era el mayor de los pecados. Lo más atractivo, lo que él siempre añoraría, no fue la sangre. Fue aquella geometría perfecta de la noche de los desfiles. El juego de luces y sombras diseñado por el arquitecto del terror. Las banderas de sangre, enormes, cayendo como cascadas de satén rojo. Sentía el roce del viento en la nuca y se erizaba, porque en esa esquina oscura de la historia, ser malo era hermoso. La seducción del abismo no se presenta con cuernos y azufre, se presenta con una procesión de antorchas, con una ópera de Wagner en la radio y con la firme creencia de que tú, solo tú,
estás destinado a limpiar el mundo. Eso es lo que crujía en sus huesos la noche antes de la guerra. La ilusión de la pureza. Capítulo 2. El bautismo de barro. El tren se detuvo en medio de la nada polaca. Las puertas se abrieron y no fue el silbato del jefe de estación lo que lo recibió. Fue el silencio. Un silencio espeso, roto solo por el crepitar de la leña de un granero ardiendo a lo lejos. Era el 1 de septiembre de 1939. La campaña había empezado hacía apenas unas horas, y el hombre ya sentía que llevaba un año en el infierno. No por el combate, sino por el polvo. Un polvo finísimo, ceniciento, que se te metía entre la piel y la camisa y te formaba un barro negruzco en el lagrimal de los ojos. Bajó del vagón y sintió el peso real. No era el peso del uniforme de gala, era el peso del acero de guerra. 90 cartuchos en bandoleras de cuero resquebrajado. Una máscara antigás en un cilindro metálico que te golpeaba la cadera al correr. La pala plegable en la espalda. Y el Mauser, su nuevo amante metálico, frío y exigente. El olor era un personaje más en el paisaje. Olía a caballo muerto, un dulzor pútrido que te inundaba la boca y te hacía escupir bilis amarilla. Nadie le había hablado de los caballos. La propaganda mostraba tanques rugientes, divisiones Panzer imparables. Pero el ejército alemán avanzaba a lomos de caballos, y los cuerpos hinchados de aquellos animales jalonaban la ruta como globos grotescos. El primer disparo que recibió no fue de un soldado polaco. Fue una bala perdida que zumbó como un abejorro furioso y se estampó en un abedul a 2 palmos de su cabeza. La corteza del árbol saltó en astillas y le arañó la mejilla. El hombre sintió la meada caliente bajando por la pernera del pantalón. No fue heroísmo, fue terror puro, un terror líquido y cálido que le heló el alma de vergüenza. Se acurrucó instintivamente, haciéndose una bola en la cuneta. La boca se le llenó de tierra. Masticaba barro, escupía barro, respiraba barro, y entonces escuchó la risa de su sargento, una hiena vieja que había estado en la Gran Guerra. «¡Arriba, cachorro!», le gruñó, agarrándolo del cuello como a un gato. «Si te escondes, te matan. Si corres, te matan. Si te quedas quieto, te matan igual. Las matemáticas de la guerra son siempre las mismas». Aquella carcajada le enseñó la primera lección. No hay lógica en la tormenta de acero. Solo hay movimiento. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Ya no era el campo abierto. Eran aldeas con nombres impronunciables, casas bajas de madera, con gallinas cacareando entre los carros volcados. Y los ojos de las mujeres. Recuerda sobre todo esos ojos, asomadas a las ventanas rotas, con pañuelos negros en la cabeza, abrazando a niños silenciosos. No gritaban, solo miraban. Y en esa mirada, él veía el reflejo de su propia monstruosidad naciente. La orden llegó al anochecer. Había francotiradores en el pueblo, limpieza. Una palabra higiénica, casi clínica, que olía a lejía y a falsa inocencia. Formaron a un grupo de hombres judíos con barbas rizadas y levitas polvorientas. El hombre sintió la mirada de uno de ellos, un abuelo con gafas redondas y un mechón de pelo blanco pegado a la frente. Se parecía a su propio abuelo, el de Hamburgo, el que le daba caramelos de Malta. Aquella similitud le produjo náuseas. Sonó una descarga cerrada. No fue él quien disparó, pero él estaba allí, en la fila, mirando al frente. Y esa inacción, ese silencio cómplice, fue su primera mancha. Los cuerpos cayeron al pozo. Los oyó chocar contra el agua. Un plof húmedo, seguido de un silencio aún más profundo. Esa noche el hombre no pudo tragar la sopa de lentejas. Las lentejas parecían casquillos de bala en miniatura. Se alejó del vivac y se apoyó en la oruga de un tanque. Miró las estrellas, las mismas estrellas que se veían desde la ventana de su cuarto en Hamburgo, y vomitó bilis, miedo y pólvora. Su amigo, un joven de Baviera con cara de campesino, se acercó y le ofreció un trago de aguardiente de ciruela. No dijeron nada,
No hacía falta. El chasquido del licor en la garganta fue la única confesión. Así se deslizaba uno hacia el interior del pantano. No con un gran discurso ideológico, no con el odio racial envenenando cada pensamiento, sino a través del barro, del miedo, y de esa voz interior que te dice que ya es demasiado tarde para volver atrás. Él se decía a sí mismo que estaba defendiendo a sus camaradas. Se agarraba al cuello de su compañero como un náufrago a una tabla. Porque la camaradería, ese amor brutal y sin fisuras, era el verdadero pegamento del crimen. Mataban para no defraudarse los unos a los otros. Ese era el bautismo, un bautismo de barro, metralla y susurros. Capítulo 3. El hielo del alma, el olor, cambió de nuevo. En Polonia olía a estiércol y a pino, en Francia, a naftalina y a vino agrio olvidado en los sótanos de París. Pero en Rusia, en la inmensidad de la estepa, olía a nada. El frío a 40 grados bajo cero mata todos los olores. Es un vacío térmico. El hombre no está preparado. Sus dedos, dentro de los guantes de lana, se hinchan como morcillas. Siente las uñas a punto de estallar, presionadas por la carne congelada. La mañana en que el termómetro reventó, lo supo. Rusia no era una guerra, Rusia era una condena geológica. Lo peor no eran los tanques soviéticos T-34 rugiendo como monstruos prehistóricos. Eran los piojos, millones de piojos blancos que anidaban en las costuras del uniforme. Se metían en el vello púbico, en las axilas. Por las noches, a la luz de una vela hecha con margarina y un cordón, los cazaban con las uñas. El chasquido de los insectos al reventar contra la tela de lana era el sonido de fondo de la pesadilla. En ese frente olvidado de Dios, el enemigo no era el comunista. El enemigo era el hambre, un hambre que hacía hervir correas de cuero para hacer caldo. Un hambre que volvía a los ojos de los caballos muertos. Los mismos que él había visto en Polonia, un manjar anhelado. Cortaban sus ancas congeladas con sierras de carpintero. La carne, azul y dura como el granito, sabía a madera vieja mientras la masticaban lentamente. Aquí, en el silencio blanco, la máscara del elegido se resquebrajó. Delante de Moscú, la Wehrmacht se detuvo y comenzó el verdadero fin. El hombre vio a sus camaradas llorar. No lloraban lágrimas, porque el frío las congelaba antes de salir. Lloraban nieve en polvo. Se derrumbaban en la zanja helada y aceptaban la muerte como quien acepta tomarse un café caliente en una terraza. Y en esa rendición el hombre sentía envidia. Él quería ser como ellos, quería dejar de sufrir, pero su cuerpo se negaba. Su teniente, un hombre llamado Strasser, un chupatintas de oficina que apenas había disparado un arma, impartió una lección magistral. Los partisanos habían aparecido. Flotaban como espectros en la ventisca. Strasser los reunió en una aldea en llamas. Las isbas de madera ardían como cerillas, soltando un humo blanco y espeso que sabía a savia quemada. En la nieve virgen, la sangre de los aldeanos formaba rubíes helados. «Vamos a fusilar a los saboteadores», gritó Strasser. Pero los saboteadores tenían 8 años. Eran niños de rostros sucios que abrazaban a sus madres con bufandas agujereadas. El hombre apuntó. Su Mauser temblaba. Recordó el olor de las galletas de canela que horneaba su propia madre cada Navidad. Cerró los ojos y apretó el gatillo. El retroceso le golpeó el hombro. El olor a pólvora quemada le llenó la nariz. Un olor picante que nunca acaba de irse. Al abrir los ojos, la bufanda del niño ya no era blanca. Era un borbotón de granate. En ese instante, el frío no era exterior. Era un témpano que crecía en su estómago y le enfriaba el colon. Había matado a su propia infancia. El invierno ruso del 42 no lo sobrevivieron los más fuertes. Sobrevivieron los más vacíos. Aquellos que lograban pausar el corazón y convertirse en una máquina de rechinar metálico. Escribía cartas que eran mentiras. Querida madre, el frío es soportable y la moral excelente. Hoy hemos comido estofado de cerdo. Mentía mientras la punta del lápiz se rompía contra el papel por el hielo.
Mentía mientras sus dedos negros, atacados por la gangrena, manchaban el papel de pus. ¿Por qué mentía? Para no arrastrarlos a su infierno. Porque la verdad era un gusano blanco que se retorcía en una letrina congelada. Un gusano que se llamaba culpa. Y así, marchando hacia atrás, en la retirada, pisando los mismos cadáveres que habían dejado al avanzar. Ahora momias rígidas comidas por los lobos, el hombre perdió a Dios. No fue una crisis teológica, fue algo físico. Rezaba en voz baja, con el aliento cuajándose en cristales sobre la barba, y sentía que las palabras se iban hacia arriba y se perdían en la niebla como globos de helio pinchados. Nadie escuchaba, solo la ventisca. La ventisca de Rusia era la respiración de un universo indiferente y cruel. En ese hielo, el alma de aquel hombre de las SS se volvió un carámbano afilado, listo para ser clavado en cualquier cuello, en cualquier sitio, sin remordimiento. Porque el remordimiento era un lujo para los vivos que aún podían sentir el calor. Capítulo 4. La fábrica de ceniza. El tren silbó de nuevo, pero esta vez fue peor. Era el verano de 1943, y el destino no era el frente ruso. Era una ciudadela de ladrillo rojo y alambre de púas en el corazón de Baviera. Dachau. Cuando las puertas se cerraron tras él con un sonido metálico y definitivo, el aire cambió. No era el oxígeno limpio de la estepa, era la atmósfera agria del cautiverio, un hedor que al principio no supo identificar. Era dulzón, como huesos quemados, como carne de cerdo demasiado pasada. Era el olor del crematorio. Habían destinado a nuestro hombre a las unidades de la calavera, no como guardián de campo de batalla, sino como guardián de un mundo al revés. El horror de las trincheras era ruidoso, caótico y veloz. El horror del láger era lento, metódico y susurrante. Aquí las armas no eran las granadas, eran las porras de goma, eran los látigos de cuero trenzado. Sobre todo, era el silencio administrativo de un sistema diseñado para deshumanizar. El hombre recuerda el primer golpe que propinó sin motivo. Le dolía la mano de tanto sujetar la porra. Un prisionero, un esqueleto andante con pijama de rayas y la estrella amarilla cosida a la altura del corazón, tropezó con un adoquín. El hombre vio aquellos ojos hundidos, sin lágrimas ya, mirar el barro. Algo se rompió dentro de él, o quizás algo se encendió. Golpeó. Sintió el impacto en el antebrazo, la vibración del cráneo rajado recorriendo sus tendones como una descarga eléctrica. Oyó el gemido seco, el derrumbe del cuerpo, y lo peor, sintió una asquerosa inyección de poder, una euforia maldita. Le he puesto en su sitio, pensó, y esa frase, tan corta, justificó el golpe, justificó el siguiente, y el otro. La rutina en el campo era una maquinaria de relojería suiza para la aniquilación. Por las mañanas, el interminable apel, el pase de lista. Los prisioneros, formados en el patio, tiritando o achicharrándose, esperando horas a que los números cuadrasen. El hombre de pie en la grava observaba. Escuchaba el viento que mecía los abedules al otro lado de la valla electrificada. Esos abedules eran hermosos, plateados, como los de las acuarelas románticas alemanas. Pero justo delante de su mirada se alzaba el humo negro y grasiento de las chimeneas. El contraste entre la belleza del paisaje y la pestilencia de la muerte industrial era la verdadera locura. Conoció el Zyklon B. No era un gas venenoso abstracto. Eran latas de color azul pálido con un ojal de apertura. Latas de metal que olían ligeramente a almendras amargas. Recordaba la calma mortal antes de abrir las mirillas en los falsos cuartos de ducha. A veces, él vigilaba el perímetro mientras aquello sucedía. Escuchaba el crepitar de los gránulos cayendo sobre el cemento. Y luego, el cambio. Un murmullo de toses suaves, casi educadas. Un creciente pavor que se convertía en un rugido animal de terror puro. Un rugido que atravesaba los muros de hormigón y se te clavaba en las muelas. El rugido cesaba, y el silencio posterior era 1000 veces peor. Era el silencio de los brazos amontonados,
de las uñas ensangrentadas arañando las paredes, buscando un último aliento que nunca llegó. Y luego estaban los hornos. Trabajadores esclavos, los Sonderkommandos, arrastraban los cadáveres violáceos y amoratados. Él veía sus rostros. Eran espejos de la nada. Hombres sin alma que movían los cuerpos de sus hermanos como troncos de madera, vaciándoles los bolsillos en busca de relojes, anillos, dientes de oro. El hombre, nuestro hombre, estaba allí para asegurarse de que los hornos no se apagaran. Sentía el calor sofocante de las piras humanas, el azúcar humano, la grasa que rezumaba de los cuerpos y burbujeaba, producía un chisporroteo constante, como si frieran carne en una parrilla gigantesca. Ese olor se pegaba al uniforme, se metía en las fosas nasales. Ni siquiera las duchas heladas de los barracones de la guardia, ni el duro jabón de potasa, podían eliminar aquel hedor a muerte asada que ya era parte de su ADN. ¿Qué pensaba en ese infierno? Pensaba en cosas cotidianas, en la leche fresca de las granjas de los alrededores que compraban a las campesinas mientras a 1 kilómetro escaso se asesinaba a miles. Pensaba en los partidos de fútbol de la tropa los domingos por la tarde, ajenos al crematorio que humeaba al fondo. Y esa esquizofrenia, esa capacidad de separar la vida doméstica del crimen masivo, era el verdadero rostro del mal. No había cuernos, ni rojos diablos danzando. Había un hombre frotándose las manos con alcohol de 96 grados, borrando las manchas de sangre bajo las uñas para ir a un concierto de música clásica al cuartel. Mozart sonaba celestial. Las armonías flotaban sobre el patio. Y mientras tanto, las cenizas humanas caían como nieve sucia sobre las cuerdas de los violines. Porque eso era también el Tercer Reich, una fábrica de ceniza. Y en esa fábrica nuestro hombre perdió su último resto de nombre. Se convirtió en un grito, en una porra, en un burócrata de la aniquilación. Capítulo 5. El hundimiento del cielo negro. La primavera del 45 trajo el olor a yeso y a pólvora mojada. Berlín era un animal herido que rugía de rabia. El hombre arrastraba una pierna, pero no sabía si era por una herida o por el puro agotamiento de estar vivo. La ciudad era un laberinto de escombros. Los edificios vomitaban sus entrañas de ladrillos sobre las calles. Los charcos reflejaban un cielo color alquitrán, manchado por los hongos negros de la artillería soviética. Ya no había uniformes impecables. El suyo era un andrajo manchado de aceite, sangre seca y hedor a pánico. No tenía patria, no tenía bandera, tenía una cartera llena de papeles falsos y un fusil de asalto Sturmgewehr 44 que se le calentaba en las manos de tanto disparar a las sombras. El cerco se estrechaba. Los tanques T-34 del Ejército Rojo avanzaban por la Potsdamer Platz como enormes escarabajos de acero. Él estaba escondido en el sótano de una cervecería, rodeado de niños que lloraban y ancianos que rezaban. Escuchó la radio de bolsillo de un cocinero. Una voz cascada anunciaba que el Führer había caído luchando en la Cancillería, pero él sabía la verdad. Se había suicidado como una rata en su agujero. El hombre sintió que la tierra se abría bajo sus pies. El Dios que le había prometido 1000 años le había regalado un frasco de cianuro y una pistola. Sintió rabia. No rabia contra el enemigo, rabia contra el padre falso que lo había abandonado. 20 años de culto, de anillos de honor, de desfiles. Todo para acabar acurrucado en una cloaca oliendo a moho y a muerte. El miedo era un ser vivo que te apretaba las costillas. No el miedo a morir, no. Ese ya lo conocía. Era el miedo a que te capturen con el uniforme de las runas dobles, porque él sabía bien lo que había hecho. En esos últimos días, el instinto animal de supervivencia se impuso. Se despojó de la guerrera negra, la pisoteó en el barro, la escupió, cambió sus botas altas por unas desgastadas de obrero. Se convirtió en lo que más odiaba, un civil anónimo y sucio. Pero el tatuaje en su axila, el grupo sanguíneo marcado a fuego con tinta negra, le delataba. Los soviéticos buscaban bajo las mangas. Buscaban la marca de Caín. Fue capturado en un puente derruido sobre el Spree.
Un soldado mongol, pequeño, con la cara ancha como una luna llena, le apuntó con un subfusil. Le gritó en una lengua incomprensible. Le quitó la cartera, el reloj y ese puñal ceremonial de la orden que aún guardaba en el cinturón. El soldado lo miró a los ojos, y en ese silencio, el hombre vio el odio puro, el odio que había sembrado en Rusia, materializado ante él. Sintió el golpe de la culata en la nuca, el sabor de la propia sangre en la lengua, tan cálido, tan salado. Y luego, la nada. Pero esa no fue su muerte, fue su resurrección como fantasma. Lo enviaron a un gulag siberiano, el infierno blanco, pero esta vez sin fusil, sin autoridad, solo un número. Del guardián pasó a ser la presa. Allí, en la tundra helada, rodeado de alambre de púas al revés, tuvo tiempo, tiempo infinito, tiempo para recordar los ojos del caballo polaco, los del niño en la aldea nevada y los del rabino en el barracón de Ciclón B. Todos los ojos que había ignorado volvieron a mirarlo en la oscuridad del barracón siberiano, brillando como luciérnagas acusadoras. Por las noches, bajo las mantas raídas, lloraba. Lloraba por primera vez desde la infancia. Lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, porque la desnutrición te roba hasta el llanto. Sobrevivió 10 años, un milagro. Cuando lo liberaron en 1955, era un anciano de 30 y pocos años. Regresó a Hamburgo, buscó su antigua calle, su panadería. No quedaba nada, solo descampados y memoria nueva. Caminó por el puerto. El olor del mar del norte, cargado de salmuera y arenque, le limpió los pulmones por primera vez en una década. El viento fresco le revolvía el pelo ralo y prematuramente cano. Una tarde, en una taberna de estibadores, alguien le ofreció unirse a una asociación de veteranos. Él negó con la cabeza. Ya no era un veterano, era una cicatriz. Pagó su cerveza y se fue a sentar a un banco del muelle. Miró las gaviotas volar en círculos, chillando como almas en pena. Se palpó el brazo, donde aún se adivinaba la cicatriz borrosa del tatuaje mal limado con un ácido casero. El escozor volvió. No el del ácido, sino el del recuerdo. Nunca volvió a hablar de aquello con nadie. Pero nosotros sabemos que ese hombre, escondido en la mediocridad de la posguerra, cargaba un secreto. El secreto de cómo un ser humano corriente puede bailar sobre una montaña de huesos. Nunca fue juzgado por un tribunal, pero se condenó a sí mismo a la cadena perpetua del silencio. Cada noche, al cerrar los ojos, el cielo negro de Berlín se derrumbaba sobre su cabeza una y otra vez sin que nadie pudiera escuchar su grito.